Dice así la palabra del Señor: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, en este día, por tu palabra. Gracias porque podemos disfrutar de este momento sagrado al sentarnos delante de ti, a tus pies, a los pies del Maestro, para aprender, para ser edificados, para escuchar tu voz, para que tu voz vivifique nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Bendice a la iglesia en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el sufrimiento llega a tu vida, ¿a quién acudes? Cuando te sientes desorientado, ¿en quién buscas refugio? Cuando tienes que tomar una decisión importante en tu vida, ¿a quién le pides consejo? Hoy en día, muchos acuden al psicólogo o al consejero profesional. No que haya nada malo con eso. Tenemos psicólogos en medio nuestro y creemos que ambos tienen utilidad y su función en nuestra sociedad. Otros lamentablemente acuden a ChatGPT, o como cariñosamente Johanna y yo le decimos Chatty. No sé si usted sabía, pero se ha vuelto alarmante la cantidad de personas, especialmente entre jóvenes, que han adoptado a la inteligencia artificial como su principal consejero. Ya no son los padres, ya no son los abuelos, ni los tíos, ni los maestros, ni los amigos como era antes. De hecho, quizás usted no se ha dado cuenta, pero es muy probable que su hijo o su hija o su nieto o su nieta estén buscando consejo para asuntos fundamentales de la vida en la IA. Esto se está volviendo tan y tan peligroso que ya los gobiernos se están preocupando y están buscando maneras de regular estas plataformas y restringir su uso, especialmente entre menores de edad. Ciertamente la IA es uno de los avances tecnológicos más importantes, si no el más importante de la historia. Avance que está beneficiando al mundo de maneras inimaginables. Sin embargo, no debe sorprendernos que el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás,
como busca corromperlo todo, la está usando para hacer lo que a él le encanta, que es lograr que la gente se aísle más y más, se desconecte, se desencarne de su entorno y se sumerja en la oscuridad. Porque es allí, en la oscuridad, donde fácilmente puede destruirlos. Pero antes que todas estas cosas existieran, ¿sabe qué? Dios creó el invento más importante y más maravilloso de todos los tiempos. ¿Quieres saber cuál es? La iglesia. La iglesia. Por eso Jesús dijo, y sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No existe iglesia, no existe hermanos y hermanas, y no existirá invento como la iglesia. De hecho, llegará un día que todo en este mundo pasará. ¿Y sabe qué es lo único que permanecerá entre este mundo y el venidero? La iglesia del Señor. Así que alégrate en esta mañana de ser parte del invento más grande de todos los tiempos. Mientras el enemigo busca desconectarnos, Dios busca reunirnos, congregarnos, conectarnos, unirnos, acercarnos los unos a los otros. Y en la iglesia, todos los ministerios son importantes y necesarios. Amén. Pero hay uno que es el principal. Y es el principal porque es el ministerio y el oficio del cual Jesús es el príncipe, el jefe, el líder, el comandante. Y es el ministerio y el oficio pastoral. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. También dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. El autor de la carta a los Hebreos se refiere a Jesús como el gran pastor de las ovejas. Por eso el apóstol Pablo le dice a su aprendiz Timoteo, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Pero pastor, ¿estamos hablando de pastor o estamos hablando de obispo? Bueno, es importante aclarar que cada vez que usted vea las palabras pastor, obispo y anciano en la Biblia, sepa usted que las tres se refieren al mismo oficio. ¿Y por qué Jesús y los apóstoles utilizan tres palabras distintas para referirse a un mismo oficio? Porque cada una de ellas representa un aspecto especial de ese oficio. Por ejemplo, el pastor cuida y alimenta. Amén. El obispo vela o supervisa. Y el anciano enseña e imparte sabiduría. ¿Se fija? Si el oficio pastoral tuviese un job description, estos serían los elementos principales.
Si usted se pregunta qué hace el pastor toda la semana, o qué debería hacer el pastor toda la semana, mire, el pastor podría hacer muchas cosas, pero ojalá y yo estuviese empleando la mayoría de mi tiempo en estas tres cosas. Amén. Y yo espero que ese sea su deseo hacia mí como pastor. Un ejemplo de esto, donde estas tres palabras convergen, lo vemos en Hechos capítulo 20, donde Lucas, el evangelista, cuenta la emocionante historia del día que el apóstol Pablo se despide para siempre de los ancianos en Éfeso. Pablo manda a buscar a los ancianos de la iglesia y entre muchas cosas les dice: tengan cuidado de ustedes mismos. Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Se fija? Las tres palabras convergen. ¿Quién los ha hecho obispos para pastorear la iglesia? El Espíritu Santo. Y en la alianza creemos que el Espíritu es el que llama realmente. Y la iglesia, su función es confirmar ese llamado. Iglesia, ¿crees que fue el Espíritu Santo quien me puso aquí para ser tu pastor? ¿Crees que a Él le pareció bien que yo fuese tu pastor durante esta temporada? ¿Crees que fue el Espíritu Santo quien me puso a mí, a Steven, a Yamil, a Mario, a Freddy como ancianos de esta iglesia? ¿Lo crees de todo corazón? ¿O a veces lo pones en duda? ¿Te consideras verdaderamente nuestra oveja? Y esto es importante porque Pedro le dice a los ancianos de la iglesia: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. La Nueva Traducción Viviente dice: cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. La Nueva Versión Internacional dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Por lo tanto, al Señor le pareció bien que tú fueses nuestra oveja y que nosotros fuésemos tus pastores. Pero no todo el que viene a la iglesia es oveja. O por lo menos nuestra oveja. Porque para ser oveja es imperativo que entiendas que es el Señor el que te ha puesto bajo nuestro cuidado. Por lo tanto, para que una oveja sea oveja, tiene que dejarse pastorear. Y para dejarte pastorear es necesario conocer, reconocer que Dios te puso bajo nuestro cuidado. Para dejarte pastorear es necesario y creer y confiar que a pesar de que somos hombres comunes, pecadores, imperfectos,
frágiles, Dios nos va a dar la sabiduría necesaria, nos va a dar la capacidad sobrenatural que no está en nosotros para aconsejarte y cuidarte. Yo sé que ellos no se van a ofender con esto. Mire, 5 zánganos. 5 zánganos que estamos tratando de descifrar la voluntad de Dios para nuestra vida y para la vida de la iglesia. Dejarte pastorear es creer que el pastor prepara cada domingo con mucho esfuerzo y sacrificio pasto verde para alimentarte. Y aunque a veces el pasto que provee otro pastor parece más verde, el pasto que tu pastor te provee todos los domingos es preparado especial y exclusivamente para ti y para los tuyos. Contigo y con los tuyos en mente. Aquel otro pastor, que Dios lo bendiga, tiene sus propias ovejas. Por lo tanto, no te conoce, no se preocupa por ti, no está pensando en ti, ni siquiera sabe que existes. Aunque predique mejor que tu pastor. Dejarte pastorear es dejar de escuchar tantas voces y comenzar a prestarle atención a la imperfecta pero intencional voz de tu pastor. Porque o eres oveja o eres cabrito. Me maravilla en gran manera que Pedro traiga este tema después de hablar del sufrimiento. Me maravilla. Como si hubiese una relación directa entre el sufrimiento y el cuidado pastoral. Pues claro que la hay. Como si Dios, sabiendo que la vida cristiana sería caracterizada por el sufrimiento, designara intencionalmente, preparara, capacitara, llamara a hombres cualificados para ayudar a los creyentes a sobrellevar el sufrimiento. Para ayudarlos a sufrir bien, para la gloria de Dios y la santificación del alma. Entonces Pedro se dirige directamente a los ancianos de la iglesia. Y si había alguien que tenía bien claro lo que implicaba el ministerio pastoral, era Pedro. Porque este ministerio fue implantado un día de una manera dramática en lo más profundo de su corazón. El momento más importante de su vida tuvo que ver con este ministerio. El momento que cambió la historia de su vida para siempre. El momento en que Pedro decide quemar sus barcos para nunca más regresar a su antigua vida. El momento que decide quemar todos los puentes que podían tentarlo a regresar. El momento en que decide arrojar su diploma y su licencia de pescador al zafacón. El momento que decide renunciar a su profesión y a aspirar a escalar la escalera corporativa. El momento en que decide renunciar a su fructífero 401k y a todos sus beneficios y comodidades. Ese momento, cuando escuchó las dulces
pero penetrantes palabras de Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Fue en ese momento cuando Pedro entendió a lo que se dedicaría el resto de sus días: a apacentar, a pastorear, a alimentar, a velar, a cuidar, a proteger las ovejas de Jesús. No las suyas, las de Jesús. Entonces los pastores tenemos el inmenso e inmerecido privilegio no solo de seguir los pasos de los apóstoles de Jesús, sino de continuar la labor de Jesús en esta tierra. Y no existe mayor privilegio que ese: ser llamado a ser un subpastor del pastor de los pastores. ¿Y cuál usted cree que sería la motivación de aceptar el llamado a realizar una de las labores más difíciles, más drenantes, más demandantes y menos comprendidas del mundo? ¿Será el dinero? ¿Será la fama? ¿Será la influencia? Los 4 gatos que le dan like a mi videíto. ¿Será el poder? ¿Serán los aplausos y la aprobación de la gente? Definitivamente no son ninguna de esas cosas. Aunque sabemos que hay algunos que parecieran tener esas motivaciones. Mire, la motivación no puede ser otra más que saber que un glorioso día el príncipe de los pastores regresará y sus subpastores, aquellos que permanecieron fieles a su llamado, recibirán una corona de gloria que nunca se marchitará. Un pastor no puede pastorear efectivamente si piensa que su recompensa la recibirá en esta tierra. Si esa no es la única motivación, no hay forma de permanecer fiel al llamado que los pastores hemos recibido. Si esa no es la única motivación, no hay manera de perdurar y de resistir esta carrera. Cuando esa no es la motivación, entonces viene el desgaste, el quemazón. Y si la responsabilidad de usted es reconocer que Dios lo ha puesto bajo nuestro cuidado, entonces nuestra responsabilidad es reconocer que Dios nos ha puesto para cuidarlos a ustedes. Si la responsabilidad de ustedes es someterse a nuestro cuidado, la nuestra es no enseñorearnos de ustedes. No maltratarlos, no tratarlos con dureza, sino con gracia y compasión. Tratarlos sabiendo que nosotros, aunque fuimos puestos como pastores de esta iglesia, no dejamos también de ser ovejas. Y la manera más efectiva de pastorear sin enseñorearse de las ovejas es con el ejemplo. Los pastores somos efectivos
cuando somos ejemplo para el rebaño. Cuando somos ejemplo de cómo se vive la vida cristiana. Y esa carga está sobre nosotros. Cuando somos ejemplo de cómo se debe adorar a Dios correctamente. Cuando somos ejemplo de lo que es estar apasionados por la palabra de Dios. Cuando somos ejemplo de cómo se debe amar a la iglesia. Cuando somos ejemplo de cómo se debe amar al prójimo. Cuando somos ejemplo de cómo un marido debe tratar a su mujer. Cuando somos ejemplo de cómo un padre debe tratar a sus hijos. Cuando somos ejemplo de cómo se debe servir a los demás. Y sobre todo, cuando somos ejemplos de cómo una oveja se debe someter a su pastor. De cómo nosotros nos sometemos al pastor de los pastores. Y esto no es fácil. Esto no es fácil. Porque nosotros estamos en el mismo proceso de santificación en el cual ustedes están. Nosotros estamos luchando con los mismos pecados y las mismas pasiones carnales con las cuales ustedes también están luchando. No nos mire como que estamos acá arriba en un pedestal. No se intimide por nosotros. Pero el pastor de los pastores nos llamó a ir delante de ustedes en ese proceso. Y es necesario que así como nosotros derramamos gracia, o como deberíamos derramar gracia sobre ustedes, háganlo ustedes también con nosotros. El autor de la carta a los Hebreos, que aunque no sabemos a ciencia cierta quién fue, sí sabemos que era un pastor. Porque dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Iglesia, oras constantemente por tus pastores, por sus vidas, por sus familias. Si no lo haces, quiero rogarte que comiences a hacerlo, porque lo necesitamos con urgencia. Porque heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Oren para que Dios nos ayude a ejercer bien nuestro llamado. Oren para que nos dé sabiduría cada día. Esa es mi oración todos los días cuando me levanto. Señor, por favor, dame sabiduría. Oren para que el Señor no nos deje caer en tentación, mas nos libre del mal. Oren para que el Señor provea
el pan nuestro de cada día. Oren para que el Señor nos siga santificando de tal manera que podamos seguir siendo buenos ejemplos para la grey. Oren por nosotros, porque nosotros oraremos por ustedes. Amén. Quiero terminar con este verso, que yo lo he hecho como mi verso de ministerio, no sé cómo llamarlo, mi verso lema, mi trademark. Oren por esto. Y recuerden el Salmo 78, 72 para que apúntelo, para que diga, este es el versículo de mi pastor. Y si quieren ver una pintura hermosa que hizo mi esposa, vaya a la oficina y mire, una pintura que está al lado del escritorio. Mira, se emocionó tanto que se le cayó la Biblia. Oren por esto, iglesia. Salmo 78, 72 dice, y Él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos.